no es que todo el mundo va a salir libre. Eso hay que instalar que no todo el mundo va a salir libre. A lo mejor todo el mundo pide su libertad, lo cual no implica. Diputada Rocío Vallejo, ¿Qué tal, muchas gracias Fede? por estar con nosotros en la mesa de la lomita. ¿Cómo estás? Súper bien. Bien, ¿lista para cocinar ya? Sí. Bueno, yo te digo, hay que remangarse acá para hacer los lomitos, Bueno. porque la lomitería de los políticos me dijeron el otro día que es esta, así que está muy bien. hay que estar atento ya. Sí. Bueno, ¿qué comemos? Yo quiero un lomito sin huevo. ¿De carne o de pollo? De carne con Sí. pan normal. Ok, dale. Y una gaseosa. Una gaseosa. Ok, dame dos, Muy amable, gracias. dos sándwiches de carne sin huevo, Sin huevo. el de la diputada, una gaseosa y una cerveza, por favor. Ah, la gaseosa. Ya de carne. gaseosa que yo traigo. Bueno, el debate que se está dando con respecto al tema de la crisis penitenciaria, doctora, te toca muy de cerca por el hecho de haber ejercido mucho tiempo como fiscal en su momento y como también como penalista, y ahora como integrando la comisión del Congreso que está atendiendo la reforma del Código Procesal Penal, la reforma penal en este caso. Esto que se determinó en el Congreso recientemente de la derogación o de la anulación del artículo 245 del Código Procesal, ¿vos crees que es digamos, suficiente como para poder descomprimir por lo menos a priori la situación o todavía no es suficiente? Es un elemento, Fede. Es un elemento que va a ayudar de alguna manera, porque ¿qué pasa? Primero que volvemos a institucionalizar un poco ese artículo que está violando la Constitución, porque todavía no está en vigencia la modificación hace 8 años, ¿verdad? Del 2011 está vigente. ¿Y por qué viola la Constitución? Es importante explicar eso, porque la Constitución, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal dicen que para decretar la prisión preventiva de alguien deben darse determinados presupuestos y la resolución debe estar fundada. Con esa modificación que se hizo al artículo 245 en el 2011, lo que se hizo es tasar y decir, bueno, en esta categoría de hechos punibles, que son los crímenes, ya no se dan medidas alternativas o sustitutivas sin realizar ningún análisis. Puede tratarse de un crimen por la categoría de penas que recibe, pero puede ser que la persona sin ningún problema pueda litigar en libertad. Así como puede ser un delito súper grave que merece que vaya a la cárcel, ¿verdad? Para sujetarse al proceso. Entonces, en cada caso, en realidad, el juez debe analizar. Con esa norma del 2011 se eliminó ese control y ya era de cajón. Entonces, por eso O sea, yo era te como digo, que la primera herramienta que se tenía a disposición ya era la prisión preventiva y para agilizar el proceso ya. sin ningún tipo de análisis. Lo que no tenemos que perder de vista, por eso yo creo que es un logro legislativo y yo le agradezco a mis compañeros diputados porque eso vino con una media sanción del Senado, donde de vuelta el Senado ponía un catálogo de hechos punibles, 5 hechos punibles, y, o sea, estábamos queriendo derogar una norma inconstitucional para luego estar Aprobar sancionando otra norma inconstitucional. inconstitucional de vuelta. Es más, cuando fuimos a plenaria yo me fui con mi dictamen en minoría, ¿verdad? Firmamos 3 diputados y 2 dictámenes en contra, el dictamen de la Comisión de Justicia y el dictamen de mayoría de asuntos constitucionales diciendo que había que aprobar versión Senado. Y finalmente ganamos 65-0, ¿verdad? O sea, hubo una vuelta de los compañeros, creo que entendieron lo importante que es respetar la Constitución Nacional en ese sentido, porque ¿qué pasa? Esto no tenemos que verlo solamente en el contexto local, Fede. Esto puede ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podemos recibir sanciones por eso. Otra cosa que ocurrió es ¿Puntualmente por qué? por estar violando las disposiciones de las convenciones, Las convenciones internacionales. Uno de los efectos más importantes de darse esta promulgación, digamos, de la modificación del Código Procesal Penal es que 3.500 presos podrían dejar las penitenciarías. ¿Cuál es el criterio para elegir a esas personas que van a verse beneficiadas con esta medida? Bueno, ahí por ejemplo, justamente estaba hablando yo con gente de la Defensoría y me pasaba el listado de personas recluidas, porque la Defensoría Pública juega un papel muy importante en esto, porque ellos tienen el 40% de los casos de personas recluidas
Y también hay que decir que del 100% de las recluidas, solamente el 77% tienen, solamente 25% el 23% solamente tienen condena. Sí, tienen condena, el resto están sujetas a un proceso que puede terminar en libertad. Entonces ahí yo creo que la Defensoría va a apuntar a aquellos casos de hurto. ¿Qué es el hurto? No existe violencia contra la persona. Estamos nosotros acá hablando y yo dejo acá mi celular, viene un chico corriendo. Motochorro fulano. Sin violencia contra nosotros. O sea, a lo mejor ni cuenta me doy, ¿verdad? Que a mí ya me pasó 2 celulares, ya me hurtaron de la cartera que pongo yo adelante, me sacaron sin que me dé cuenta. Eso es un hurto que puede ir de un celular o puede ir de una billetera, puede ir de cualquier cosa, ¿verdad? Donde no hay violencia hacia la persona, que pueden ser casos de chicos que es la primera vez, que no tienen antecedentes, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de casos se va a plantear. En aquellos casos ¿Y también... quién va a elegir esos casos? Esos casos los defensores tienen que ver cuáles son los casos en los que tienen posibilidad de que se le dé la medida alternativa. Porque no es que vos te vas a pedir y te dan, Fede. O sea, y hay que decir que la persona va a vivir en tal lugar, de que va a vivir en la casa de la familia, dirección, teléfono, algún tipo de arraigo. No, es que todo el mundo va a salir libre. Eso hay que instalar que no todo el mundo va a salir libre. A lo mejor todo el mundo pide su libertad, lo cual no implica. Y ahí es donde se le devuelve, como se dice, la potestad al juez penal de garantías, que es quien debe evaluar en cada caso, que era luego así antes de la reforma que se introdujo en el 2011. Esa reforma del 2011 surge como una reacción, siempre pues reaccionamos cuando ya está todo mal, ¿verdad? A un abuso con las medidas alternativas. Entonces, del abuso con las medidas alternativas nos fuimos al abuso con la prisión preventiva. Y bueno, ahora al otro extremo, mucho más gravoso, ¿verdad? Porque realmente todos sabemos las condiciones en las que están las cárceles, que un chico a lo mejor que entra por un hurto, se que vuelve un profesional de la delincuencia, sale miembro del PCC. Exacto. Sale miembro del PCC. Esa realidad que citabas vos, doctora, de que de una población penitenciaria de, ¿cuánto se calcula más o menos? 14.000 personas. 16.400. 16.000 en todo el país. Sí. Que solamente el 23% tenga condena, firme. Que solamente el 23% tenga condena firme, habla de un desperfecto importante en el sistema. ¿Dónde se da la burocracia real? O sea, en todo ese proceso, ¿dónde se da la tranca que vos decís? Bueno, pues acá obviamente se dilatan muchísimo los plazos. Y la tranca es cuando el caso tiene que llegar a juicio oral y de verdad las agendas de los magistrados están saturadas. Yo te puedo asegurar, y no voy a estar muy lejos de decirte, que hay magistrados de sentencia, sí, jueces de sentencia que tienen agenda llena para el 2020. Para el 2020, sí. O sea, las personas que están presas, recluidas... 2021. Pero ¿verdad? Eso se le computa como parte de la pena, ¿no? Claro, claro. Pero imagínate si es absuelto. Y si es absuelto y estuvo preso todo ese tiempo. Hay varios casos de eso. Que hay varios casos, Fede. Entonces, estamos viendo esa figura. Yo creo que en breve vamos a estar presentando, ya como adelantando, porque este 245 adelantamos, sacamos de la reforma total del código porque es algo urgente. Vos sabés que es interesante lo que decís, diputada, porque una vez una persona que conocido mío, sí, claro, adelante, que se hace un brindis de lomito. Se hace un brindis, sí, ahí qué rico. Estamos, el brindis de lomito. Bueno, la mayonesa te voy a pedir si tenés un poquitito. La mayonesa para la... Sí. Bueno, ¿Qué pasa? Una persona una vez, conocida mía, tenía un familiar preso que finalmente terminó siendo absuelto de la causa. Estuvo unos meses en el penal. Y esa persona me decía, Federico, ¿quién me devuelve a mí o a mi familiar el tiempo perdido, el tiempo invertido, mal gastado en el penal por una causa por una pena que ni siquiera me corresponde, o sea, le corresponde a la persona, ¿verdad? Claro. O sea, es como que la gente no dimensiona realmente lo que implica la cuestión esa de conceder nomás a mansalva la prisión preventiva, en la que muchas veces eso queda en tu registro. Y hay muchas veces que eso te compromete laboralmente y tiene otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Es que hay un paradigma que hay que desterrar. Yo soy docente también, entonces siempre le digo a mis alumnos, contrariamente a lo que dicen, lo que nos enseñaron desde que comenzó la vigencia del Código Procesal Penal, se dice la imputación no causa agravio, dice. Claro que causa agravio. Imagínate, te imputan y vos te vas preso. Una condena previa. Claro, perdés tu trabajo, perdés muchas veces tu familia.
entras muchas veces en depresión, te enfermas. Y eso no se puede regular también, el tema el tema de las imputaciones como una herramienta de presión o de obligación muchas veces. No, lo que también queremos introducir desde la reforma, que ojalá que pueda, que bueno, es una idea mía, quiero introducir, voy a decir, porque todavía no llegamos a ese punto, es que el juez penal de garantías de verdad sea un juez penal de garantías, Fede. Explicar a la gente que es el juez penal de garantías para los que no entienden. El juez penal de garantías es el magistrado encargado de que se cumplan las garantías en un proceso. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía imputa, ¿qué es la imputación? Hay una denuncia y la fiscalía dice: yo tengo una sospecha de que Juan cometió, sustrajo un celular de la mesa de Don Lomito y eso podría ser un hurto. Hay una sospecha. La Fiscalía tiene 6 meses para confirmar o desvirtuar esa sospecha. Entonces, ¿qué pasa? Imputa. Y ponerle que sea un caso donde la Fiscalía no describe los hechos. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía en la imputación? Tiene que describir qué pasó, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién. Y en qué tipo penal se puede subsumir esa conducta. Entonces, ponerle que la Fiscalía no cumple esos requisitos. Hoy por hoy el juez directamente dice, excepto Pedro Mayor, que solía devolver las imputaciones mal hechas, dice, se da por iniciado el procedimiento y se fija para la medida cautelar. El juez tiene que controlar, Fede, si se dan o no los presupuestos de la imputación. Porque yo creo que ahí vamos a eliminar un montón de problemas, porque hay personas que son imputadas y no hay siquiera descripción de hechos. O al describir los hechos te das cuenta que nada que ver luego esa persona con ese hecho. La solución de esta crisis penitenciaria también podría ser eventualmente para dinamizar los procesos judiciales, que muchos de ellos terminan en condenas o no, o en prisión preventiva en realidad. Podría ser ampliar la estructura operativa del Poder Judicial para poder dinamizar esos procesos. Sí, sin lugar a dudas. Yo eso planteé en la mesa. O sea, sumarle a los 11.000 funcionarios judiciales más funcionarios para poder... Yo tuve otra idea, que es la que planteé en la mesa de trabajo que también convoca la Corte Suprema de Justicia. La próxima reunión la tenemos el 18 de julio. Estamos representantes de varias instituciones. Yo le planteé a la Corte que trabajen de tarde, que se establezca como una situación de emergencia hasta fin de año. Porque ¿qué va a pasar con eso? Qué buena medida eso. Sí, porque... que le digo, así como declaramos situación de emergencia, los lugares inundados, declaremos situación de emergencia, démosle los recursos si necesitan. Las instituciones dijeron que ellos pueden reacondicionar sus recursos para utilizarlos este año, que se trabaje de tarde, que se le pague a la gente que trabaja de tarde. Porque yo no veo otra forma de descongestionar el sistema. ¿Por qué? Porque están saturados. Claro. Sobre todo en Capital no se ve tanto, pero en Central, donde tenemos, por ejemplo, la misma cantidad de fiscales que en Capital, pero tenemos 2,5 millones de habitantes. Y acá en Capital creo que estamos 300,000, ¿verdad? Entonces la cantidad de causas es tremenda. Hay veces que hay pedidos de la Fiscalía, Fede, de libertad, de sobreseimiento definitivo de alguien que está preso, pero las agendas de los jueces están saturadas y no fijan la audiencia preliminar y la persona está presa esperando que se haga su audiencia para salir libre. Si vos fuese jueza, y discúlpame que entre en terreno hipotético, pero si vos fuese jueza le hubieses dado el mismo beneficio que le dio la jueza Magdalena Narváez a tu colega Quintana. A Ulises Quintana. Ahí yo creo que la jueza Narváez hizo mención al control de convencionalidad, que justamente te decía, las convenciones que están vigentes. Pero ella tenía vigente también esta normativa que ahora va a ser derogada, ¿verdad? Pero tengo entendido que ella recurrió justamente a los tratados internacionales que están por encima de las normativas. Pero Rocío Vallejo, ¿procedería de la misma manera? Y tengo que analizar el expediente, Fede. Realmente es una situación particular. Yo había leído en su momento la imputación de Ulises Quintana, de lo que yo leí, por eso yo no sé qué hay en el expediente. Habría que escuchar esos audios, pero de lo que yo leí, en la parte de atribuirle la cuestión de narcotráfico era una conclusión que sacaba la fiscal, ¿verdad? Entonces, por eso hay que, si fuese jueza, leería el expediente, escucharía las evidencias y ahí tomaría una decisión. ¿Corresponde que él ahora asuma nuevamente, una vez liberado, que asuma su banca? Ya lo hizo. De hecho... No, porque lo haya hecho no significa que
¿Qué pasa? Que tenemos otros diputados imputados, incluso acusados. Hay senadores también que creo que están imputados y están en su banca porque están libres. Están litigando en libertad y por un principio de igualdad. Y lo que plantea ahora Celeste Amarilla de retirarle la investidura a él por el caso en el que se le envuelve, pese a no contar con una sentencia todavía por parte de la justicia. Bueno, justamente eso hablábamos con Celeste el día de la sesión, porque ella dijo, bueno, yo voy a presentar, bueno, esperamos su escrito, pero le dijimos a la diputada Celeste Amarilla que lo prepare. Ya siempre somos nosotros los que estamos preparando, entonces, y realmente yo te digo, Fede, me preguntaba, bueno, ¿qué opinas de lo Ulises? Ese día nosotros estábamos tan concentrados, teníamos la ley del impuesto, ¿verdad? El tema de impuestos, teníamos el artículo 245, teníamos una ley con relación a la tarifa social. En realidad, en el orden del día había muchísimos temas súper delicados a los que nos estuvimos abocando todo el tiempo. Entonces después vinieron las preguntas ese día, ¿y por qué salió Ulises y los fundamentos? Y realmente... Claro, se perdió la cuestión ahí y ya se postergó la... Y realmente habían cosas no digo que no sea importante, pero había cosas que determinaban la importancia para todo el país, ¿verdad? Nosotros estábamos muy metidos con ese tema. Entonces, la designación de Carolina Llanes como nueva ministra de Corte. Sí. ¿Te da fe esta nueva composición de la Corte, diputada, en la que ya quedan solamente Antonio Fretes y César Garay Zucolillo como miembro de la anterior y tan cuestionada Corte Suprema de Justicia? Sí, la doctora Carolina Llanes es una persona a la que yo considero íntegra, es una persona estudiosa. Ella ha demostrado una templanza importante en el difícil papel que le tocó desempeñar en Ciudad del Este, la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Confío en Carolina, la conozco. Estoy contenta, te tengo que decir, tenemos 4 ministros, creo que de lujo, que nos están dando los 3 ya en funciones, señales de que se pueden hacer las cosas y cambiar, porque yo soy una convencida de que si la cabeza funciona, el cuerpo se va adecuando. Depende de una decisión, pero si la cabeza luego te pide que hagas mal las cosas, ¿qué es lo que vas a poder ir del cuerpo? Entonces, confío en esta Corte, casi la mitad de la... Y sí, estamos ahí, uno es el que está afuera, que ya también hay un próximo cargo a llamarse. Los cartistas cuestionaron duramente esta designación, inclusive hubo una especie de discusión fuerte ahí en el Senado cuando se dio esto. Y Riera sobre todo hablaba de que esto es parte de un pacto y que estaba todo cocinado. Si bien el hecho de que Patriarcaría a lo mejor no haya sido parte del pacto, eso no indica que no haya habido un pacto realmente, ¿verdad? ¿Vos crees que pudo haber habido una componenda ahí como para poder nombrarla a ella, sabiendo que ella ya venía con un historial de confianza con el presidente, fue parte de la cuestión de Ciudad del Este, que claramente es una cuestión política importante, ¿verdad? Una cuestión política lo de Ciudad del Este, pero con un contenido, por no decirte 100%, 99% técnico. O sea, yo creo que el trabajo que ella hizo ahí, si bien fue una designación política, a través de una decisión política también en base a argumentos de la Cámara, ella hizo un trabajo técnico. Sí, pero claro, a sabiendas que ella debe hacer un trabajo técnico, la pusieron ahí como un instrumento no quiero hablar de venganza política, pero ahí hubo, digamos, una intención de poder, digamos, dar un mensaje claro al zacarísmo, ¿verdad? En Ciudad del Este. Y la presencia de ella no fue casual, ¿verdad? Claro, pero yo no sé si habrá habido, es una decisión política la designación de la Corte, pero más allá de que, porque de otra forma no se puede hacer una designación, pero yo confío en que ella va a seguir siendo una persona técnica y que va a mantener su independencia. ¿Cómo fue esa transición que hiciste vos personalmente, doctora, al momento de haber tenido un rol, porque vos siempre te mantuviste con una imagen muy técnica, ¿verdad? Sí. En el Ministerio Público siempre tuviste un rol muy reconocido por ser una persona que no entraba perdón por la expresión, no entraba en quilombo, siempre te mantenía vos al margen de los conflictos, digamos, vos hacías tu trabajo y más nada, ¿verdad? Pero ahora, en la arena política, digamos, vos estás forzada a tener que tener conversaciones de repente más políticas, ¿verdad? Más de sentar postura, más de... Y un día, hace poco, cuando sucedió lo de Miguel Cuevas, compartía yo unas reflexiones con una persona y la persona me decía, es como que no le veo todavía a Rocío aguerrida políticamente, o sea, es como que todavía está medio tímida, medio temerosa. ¿Vos crees que es una cuestión de tiempo nomás que te acostumbras a
a la dinámica parlamentaria y a esa fauna que es tan especial, ¿verdad? Tan particular, donde el cinismo es el rey, y en la que un día tenés que estar a los abrazos con un compañero de trabajo y el otro día le tenés que dar palo, ¿verdad? No, a ver, yo quiero poner un ejemplo concreto que es el que nos tocó al entrar. José María Ibáñez. Nosotros fuimos los que sostuvimos la pérdida de investidura de José María Ibáñez, que finalmente salió por un tema de que la ciudadanía presionó porque perdimos en la votación, como siempre. Eso no fue fácil, tomar una decisión. Vos entras y ya tenés que sostener una pérdida de investidura de tu compañero, y era mi compañero de facultad, José María Ibáñez, ¿verdad? Luego, en todo momento, el tema de la miniclínica que se descubrió, nosotros al entrar ya pedimos informes sobre la existencia de eso. En todo momento a Cuevas le exigíamos, yo le exigía por escrito, le exigía en las sesiones, le exigía en mesa directiva. No sé, no voy a estar tirándole cosas a la gente, ni siendo maleducada, ni ofendiéndole, porque esa no es mi estrategia. Yo creo que uno puede decir exactamente lo mismo con educación, y lo digo, a lo mejor se busca el escándalo, yo no voy a hacer escándalo. Le voy a decir a la gente, voy a sostener con vehemencia en mis discursos, pero no voy a ofender. O sea, si eso busca la gente y si a eso se refiere que tengo que ser más dura, y a lo mejor no van a encontrar la Rocío Vallejo de hacer escándalos y de ofender, porque yo creo que, te vuelvo a reiterar, puede decir exactamente lo mismo y a lo mejor duele más, porque cuando uno ofende y entra un poco al chabacanismo, claro, como que desvirtúa también lo que decís. ¿Qué opinas, por ejemplo, de estilos? Te hablo de estilos, ¿verdad? Como Lepayo Cuba, como Lecatia, por ejemplo, que están planteando, tienen un factor común entre ellos que son básicamente unipersonales, son esas bancadas, y que ellas tienen que hacer el suficiente barullo como para hacerse notar. En el caso de Payo es clarísimo el destaque que logró en un año de gestión. Y en el caso de Katy también con otras diferencias, ¿verdad? ¿Tú qué opinás de ese estilo de legislar en el que armar, dinamitar la estructura por dentro es la norma? Bueno, siempre que dé resultados a nivel de obtener metas o de obtener realmente algo mejor en base a esas conductas, bueno, me parece válida cualquier tipo de ¿Pero es sostenible de una cuestión así? O sea, ¿es sostenible la lógica del cinto, de la zapatilla o del Y depende agua? de lo que digas, de lo que busques, ¿verdad? A mí me interesó muchísimo conseguir lo del 245, por ejemplo. Entonces, bueno, yo no saqué una zapatilla ni un cinto para decir e instalar que eso era inconstitucional, y se instaló que era inconstitucional, y los compañeros así lo entendieron y dieron la vuelta a su voto, porque dieron la vuelta a su voto, sin ofenderle a nadie, sin tratarle de burros, de idiotas, de imbéciles, no, o sea, yo no, como voy a decir, yo tengo un perfil muy técnico, ¿verdad? En el relacionamiento no te puedes estar peleando 24 horas, pero yo le digo a la gente lo que me molesta, con educación, pero le digo. O sea, al contrario, ahora lo tenés que pelearte, y ahora tenemos fuero y todo, imagínate, tenés protección. ¿Lista para hacer un lomito, no? Sí. Bueno, vamos. A ver. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los invitados, diputadas, es ¿cómo la diputada rompe los huevos? Así que, bueno, vamos a ver, vamos a probar.